Como es de público e histórico conocimiento, todas las figuras de poder que dejaron alguna huella, ya sean emperadores, reyes, presidentes o tiranos, tuvieron videntes, oráculos o brujos quienes les aconsejaban a la hora de tomar las decisiones más importantes. Quizás el caso más famoso sea el del místico Grigori Rasputín, quien se ganó la confianza del zar Nicolás II tras sanar a su hijo, convirtiéndose eventualmente en uno de los hombres más influyentes de Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Como no podía ser de otra manera, Argentina también tiene múltiples historias con estos famosos monjes negros, quienes en la mayoría de los casos, a través del esoterismo y la espiritualidad, lograron alcanzar altos cargos políticos dentro del Estado. Uno de estos casos, y quizás el más reconocido, fue el de José López Rega, más conocido como el Brujo de Perón, quien llegó a ocupar el puesto de ministro de Bienestar Social entre 1973 y 1975 y quien habría fundado la Alianza Anticomunista Argentina, acusada del asesinato de más de 1.500 personas. La historia de Rega, según constan los archivos y testimonios, es de resiliencia, frustración y oportunismo. Es la historia del hombre que manda todo al demonio, se busca un trabajo mediocre y de un día para el otro se encuentra viviendo en Madrid junto a un exiliado Perón, su esposa y el cuerpo de Vita, para luego convertirse en la mano derecha de Perón en su regreso y tercera presidencia, y eventualmente en el hombre que toma absolutamente todas las decisiones en el efímero mandato de Isabel Perón. Pero para entender esto, nos tenemos que ir al año 1965, cuando José López Rega, de entonces 50 años, abandona su trabajo como policía para probar suerte en otros rubros. 3 años antes, ya había publicado su primer libro, titulado Astrología Esotérica, Secretos Develados, pero no tuvo mayor éxito. El mismo año que se retira de la policía, consigue trabajo en una gráfica, donde no por su labor entre cuadernos, el destino empieza a jugarle a su favor. Allí, en una tarde cualquiera, conoce al juez Julio César Urien, un hombre respetado dentro de los círculos medios y acomodados, que además de impartir justicia, era miembro y fundador de la logia Anael, una de las tantas logias de libres y aceptados masones que funcionan en la Argentina desde hace casi 300 años. Vale decir, en este punto, que Rega ya se había iniciado en la masonería 10 años atrás, llegando a superar el tercer grado correspondiente al de maestro masón. Urien estaba escribiendo un libro, que en realidad era una especie de teoría. El juez Urien proponía que se podía terminar con el capitalismo y con el comunismo mediante la unión de América, Asia y África en un solo bloque, un conglomerado que daría vida a un sistema social, económico e ideológico completamente nuevo. Y es que para los masones, la justicia social es el modelo por excelencia que debería aplicarse en todos los países mediante un modelo único. Ese mismo año en que la vida de Rega dio un giro de 180 grados, culminaría como si absolutamente todo hubiese conspirado a su favor, y es que por los conflictos que existían en el país, tanto en lo político como en lo social y militante, Perón envió a Isabel para que hiciera de su representante en lo que sería una fugaz visita al país que acabó extendiéndose por casi 6 meses. Al llegar, fue recibida por la custodia militante peronista y por las fuerzas del gobierno de Alejandro Lanús, quienes le seguían todos los pasos. La logia Anael, de corte peronista, se encargó de todos sus gastos y hasta de alquilarle un departamento. Al llegar, el juez Urien y sus compañeros la recibieron en primer lugar, poniéndose inmediatamente a disposición para cualquier cosa que pudiera necesitar. El último en tomar la palabra, y sin dudas el que más la aprovechó, fue José López Rega, quien le comentó que tenía una misión que provenía de una de sus visiones. Esa misión traía consigo una proclama que se quedaría dando vueltas en la cabeza de Isabel. Perón vuelve. Al otro día, cuando uno de los miembros de la logia fue a llevarle un televisor, Isabel le consultó por aquel hombre bajito de ojos claros, al cual confundió su nombre con Gabriel. El hombre, por aproximación, le preguntó si estaba hablando de López Rega, a lo que Isabel respondió que sí y que lo quería ver lo antes posible. Esa misma noche, Rega acudió al departamento de Isabel y tuvieron una charla que se extendió casi hasta las 5 de la mañana. Isabel le comentó que se había confundido su nombre porque le recordaba al ángel Gabriel, quien había intercedido entre José y María cuando ella se embarazó de Jesús. Regal insistió con que las coincidencias no existen, y que tenía un plan para hacer que Perón volviera a la Argentina, pero que el plan la incluía a ella como figura principal, incluso sobre el general. En resumen, Rega estaba diciendo que Isabel tenía que ser la próxima presidenta de la Argentina, algo que acabaría ocurriendo 7 años más tarde. Isabel, algo afligida e insegura, le respondió que ella no era Evita, y la respuesta de Rega fue todavía más sorprendente.
El ex policía, ahora convertido en empleado de una gráfica, le dijo que tenía una manera de transmutar y colocar el espíritu de Vita en el cuerpo de Isabel, y lejos de tomarlo como una locura, Isabel invitó a Rega a volver con él a Puerta de Hierro, España, para convertirse en su secretario personal. Tras pensarlo un par de días y desobedecer el consejo de doña Victoria, amiga esotérica y maestra de Rega, viajó a Madrid para empezar a planificar el regreso de Perón y el ascenso de Isabel. Al poco tiempo de su llegada, Rega se puso en contacto con el general Perón, llegando a ganarse su confianza, aunque sin perder de foco su objetivo principal. Allí, todas las noches, durante casi 7 años, Isabel y Rega se reunían para hacer distintos tipos de rituales y conversar sobre aquello en lo que Rega era un experto: astrología, misticismo, masonería y religión. Y el 3 de septiembre de 1971, todo se volvió muchísimo más oscuro cuando le devolvieron a Perón el cuerpo de Vita, que había estado secuestrado durante más de 15 años. Como dato de color, uno de los militares que mantuvo escondido el cuerpo de Vita en el altillo de su casa se había vuelto tan paranoico que una noche, tras escuchar ruidos en el patio de su casa, le vació el cargador de su pistola a una sombra que se estaba moviendo. Esa sombra no era un militante peronista que había logrado dar con su ubicación. Era su mujer embarazada de 6 meses. Durante el último año que pasaron en Madrid, Isabel y Rega realizaron todo tipo de rituales de canalización y traslación del espíritu de Vita junto a su cuerpo embalsamado. Finalmente, el 17 de noviembre de 1972, se dio el histórico regreso a la Argentina. En los primeros años de gobierno, Perón ya empezaba a mostrar signos de una salud deteriorada, y aunque Isabel intentaba tomar las principales decisiones, era Rega el arquitecto de cada una de ellas, y en 1974, con la muerte del general, se cumplió su primera profecía e Isabel se convirtió en la primera presidenta de la República Argentina. Para cuando Isabel ascendió al poder, Argentina ya estaba sumida en un desastre que no acabaría de la mejor manera para el peronismo ni el país en general. Un año antes, en 1973, la izquierda peronista y el Partido Comunista Argentino se habían empezado a convertir en un problema para el gobierno, ya que los secuestros de altos mandos militares, los atentados y las protestas que hacían peligrar la democracia iban en aumento. Para repeler esta vieja cuestión subversiva que había comenzado en el primer gobierno de Perón, José López Rega fundó la infame AAA, y el 6 de febrero de 1975, Isabel Perón firmaría el decreto S-261 que autorizaba al ejército a neutralizar los ataques del ERP y otros movimientos izquierdistas en Tucumán. Según los testigos de aquella época, Isabel le exigió al ejército aniquilar al terrorismo y en cuestión de meses, más de 1.500 hombres y mujeres acabaron muertos en lo que sería un preámbulo de la última dictadura militar. Los familiares de los desaparecidos quisieran tener una explicación, señora. Bueno, pero hay que pedirse la explicación a los que... ¿Usted cree que está bien estos señores que aparecen? Nada, yo ya he dicho mi última palabra. Para ese entonces, Rega ya se la veía venir. Si no lo mataba el ejército, lo haría el ERP, Montoneros o el propio peronismo, así que tenía que darle inicio a un plan individual lo antes posible, quedando preparado para cualquier eventualidad. El 24 de marzo de 1976, el ejército, a cargo de Jorge Rafael Videla, da el golpe definitivo sobre la democracia. Isabel Perón es detenida y pasaría los siguientes 6 años de su vida privada de la libertad. Rega, por su lado, ya había abandonado el país un año antes, después del Rodrigazo, uno de los mayores ajustes económicos de la historia democrática argentina, que devaluó la moneda hasta en un 100% y que generó una escalada inflacionaria del 400% anual. El ajuste de Rodrigo Celestino lo salpicó completamente a Rega, quien, viendo que ya estaba con la soga al cuello, aprovechó la oportunidad de exiliarse con la excusa de convertirse en embajador itinerante en España. Las noticias del golpe de Estado y la posterior detención de su vieja protegida le llegaron por los medios locales. Rega la veía por televisión y mantendría un perfil relativamente bajo en el exterior. Instalado en España, pasaría los primeros 7 años sin mayores dificultades, pero en 1982 un fotógrafo lo descubrió y fue procesado por falsificación de documentos y residencia ilegal. Aunque fue absuelto en primera instancia, en 1983, ya buscado por la justicia internacional, el Estado argentino y el FBI, aquel fallo fue anulado, y Lopecito, como lo llamaban sus afectos, escapó hacia Suiza y posteriormente alternaría destinos con Miami y Bahamas hasta su detención y extradición a la Argentina en 1986.
3 años más tarde, el 9 de junio de 1989, José López Rega falleció en prisión a los 72 años de edad a causa de una diabetes maltratada, mientras esperaba el juicio por los crímenes cometidos por la AAA. La historia de Rega es sin dudas una de las más atrapantes que podemos encontrar en la historia política argentina, ya que nos habla del hombre común que logra enquistarse en el poder real luego de abandonar su trabajo a una edad bastante avanzada, con más esperanzas que planes potencialmente realizables. Sin embargo, para Rega, el verdadero potencial del hombre estaba en una de las leyes herméticas más pronunciadas y con fuerte resonancia en la masonería internacional, la ley de mentalidad, aquella que nos dice que todo es mental, incluyendo Dios, y que todo puede ser programable mediante el deseo y la visualización. López Rega es un apellido que no le agrada, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo lo recuerda? Como una cosa distante también y, bueno, que no me hubiese gustado conocer. Este informe y todos los que se suben a este canal no buscan ahondar en detalles específicos ni mantenerse dentro de una línea esclarecedora. No hacemos biografías, sino que empujamos a los espectadores a encontrar detalles y resoluciones mediante el constructo sociológico de los temas abordados. Sin más que agregar, te invito a que dejes tu comentario y sugerencia y que te suscribas al canal para estar atento a los siguientes videos. Muchas gracias.